Síguenos en youtube.tv Channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio en Red Global y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, un saludo en el nuevo año y nada, envío saludos a esa invitada que estás a punto de presentar y que queremos muchísimo. Así es, en este nuevo año queremos comenzarlo de una manera especial. Tuvimos nuestro primer programa la semana pasada dedicada a la crítica literaria, entre otros asuntos y reflexiones que incluía la política, tanto en Puerto Rico como en otras partes. Y hoy queremos dedicarlo a la poesía, queremos dedicarlo a la vida cotidiana y queremos dedicarlo a la creación cultural en Puerto Rico. Y para eso tenemos una persona muy importante, nos parece que nos puede decir mucho al respecto. Tenemos una curadora y coordinadora de las lecturas multidisciplinarias y de multimedios, Poetry is Busy, que se presentan en la Fundación Nacional para la Cultura Popular en el Viejo San Juan, el Museo de Arte Contemporáneo y el Festival de Claridad, entre otros lugares y actividades. Es colaboradora mensual en la columna Buscapié del Nuevo Día, ha publicado en revistas impresas y digitales y en varias antologías poéticas y ha organizado e impartido talleres de escritura creativa, poesía y perform poesía, que ella nos va a hablar un poco de qué se trata. Además, es autora del libro El mundo no es otra cosa, poemario que también será tema de nuestra conversación. Le queremos dar la bienvenida y qué bueno que estás con nosotros, a Yara Lisiaga. Bienvenida, Yara. Bueno, pues yo estoy muy honrada de estar con ustedes. De hecho, ha sido una sorpresa de un comienzo de año muy, digamos, resplandeciente, porque bueno, yo admiro el trabajo que están haciendo desde aquí, desde este espacio de Bonita Radio, ya que en Puerto Rico los espacios de difusión de diferentes, digamos, foros son bien precarios, muy, muy pequeños, o sea, hay muy poco y pues aún así la gente sigue produciendo buen trabajo y me parece que el junte desde Australia a Puerto Rico le da como esta dimensión así medio universal, que me encanta, medio planetaria, así de que tú recorres el planeta entero. Y eso está súper chulo. Definitivamente, y yo creo que eso es parte de lo que aspiramos desde el primer día de este programa, precisamente a pensarnos como globales, sin, obviamente, dejar de reconocer la localidad, porque van juntos, claro. Van juntos. Y estabas hablando de las precariedades y de abrir foros importantes o necesarios, sí. Y los pocos que hay, sin embargo, tú eres una de esas personas que ha abierto foros que son fundamentales también dentro de unas precariedades existentes, sí, por varios años. Así que tal vez comencemos por el principio. Te pregunto, ¿qué te trajo, qué te llevó, cómo comenzaste en esta, pues llamarle así, aventura de la poesía y del mundo del performance o del spoken word? Bueno, mira, la poesía específicamente, yo estaba tomando un curso a finales de los 90 con Rafael Acevedo. Y entonces él nos convocó al salón entero a crear unos poemas y a participar en el certamen de primer año de poesía, de primer año de literatura, que hace todos, me parece que todos los años, yo espero que se siga haciendo en Estudios Generales.
Y entonces, pues, bueno, el salón entero estaba convocado. Yo no recuerdo si por 5 puntos más en algún examen o por una nota, o yo no me acuerdo por qué era. Pero el caso es que muchos de nosotros participamos. Entonces, cuando se dieron las premiaciones, fue bien gracioso porque yo llegué quinta mención. O sea, no ni primero, ni segundo, ni tercer lugar, ni primero, ni segunda, ni tercera, ni cuarta mención, sino quinta. Y para mí aquello era como una validación del asunto escritural. Jamás en mi vida yo me había planteado nada que ver ni con la literatura, ni con la escritura, ni con nada. Sencillamente que eso fue como, digamos que una palmadita en la espalda. Y dije, bueno, pues vamos a seguir por aquí. Después de eso yo seguí, digamos que utilizando, en aquel momento estaba todo el furor de los correos electrónicos. Era como que los profesores te obligaban a abrir una cuenta de correo electrónico y tú tenías que, digamos que establecer unos contactos con ellos con el correo. Así que yo empecé a cartearme con Rafa, a enviarle poesía, o sea, constantemente, porque él era una voz autorizada que, digamos, me podía señalar, digamos que el camino, porque como yo no venía de un pasado literario, ni de un pasado lector amplio, ni nada por el estilo, pues un poco yo tenía o sea, necesitaba esa validación del otro, que era una voz autorizada. Así que, nada, escribí, y entonces él me agarraba en la universidad, en donde quiera que nos encontráramos así de repente, y me decía, Liceaga, hay unos poemas suyos publicados en Claridad. Y yo decía, ¿qué? Bueno, yo salía zafá corriendo para la Lázaro, que estaba el señor que era ciego, que vendía los Claridad, que era como el clásico que vendía los Claridad. Entonces le compraba un Claridad, me iba yo en aquel tiempo, yo jangueaba todo el tiempo en el teatro, ¿sabes? Como en los alrededores del teatro. Y bueno, a todo el mundo, en Humanidades, a todo el mundo, ¡ay, yo acabo de publicar! Y entonces ya era una validación adicional. Esos primeros poemas, Dios mío, por favor, no los busquen, porque eso es terrible. O sea, es una cosa que yo digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Sin embargo, Rafa, digamos que tiene un ojo muy afinado para ver como yo pienso que es una deformación profesional en términos de cuando tú eres educador, da igual si tú eres maestro de escuela elemental, intermedia, escuela superior o universitario, tú tienes un ojo particular. Tú puedes llegar a una habitación y hacer un scouting inmediato. Mira, esto, lo otro. Y en ese sentido, cuando tú recibes un trabajo que digamos que tiene algo, no necesariamente que está pulido ni nada, porque claro, uno es un chamaquito y bueno, alguien que tenga algo pulido, pues ya eso es otras ligas. Pero pues tiene como ese ojo muy afinado y él apostó y siguió apostando y heme aquí. Gracias a esa apuesta, en realidad. Una de las cosas más importantes que él me enseñó, digamos que fue el metro por el que yo me rijo todavía, es que existen palabras prohibidas. Y las palabras prohibidas no es más que, digamos, los clichés. O sea, el amor, la humanidad, la historia con H mayúscula, todas esas palabras que ya están utilizadas al infinito. Si tú no tienes algo novedoso que decir sobre ellas, realmente no las utilices, porque lo que estás es, como quien dice, abaratando el texto. Así que él me creó como este sentido de autocensura desde desde el principio, como quien dice. Así que yo creo que eso es lo que realmente genera mi trabajo. Por eso yo digo que él me parió, como si fuera un caballito de mar. Porque yo salgo de esa jala de pelo que me dice, mira, ya la Licea, hay unos poemas tuyos. Por otro lado, mi relación con los copyrights, o sea, con ese celo que tienen los escritores de que, yo escojo dónde publico, o tenemos que hacer un intercambio de dinero, o lo que sea. Digamos, esa relación con los derechos de autor fue para mí bien especial, porque para mí lo que importaba era estar publicada. Entonces, puedo ahora decir que es un trabajo, en realidad. O sea, por haber pasado aquella experiencia de la emoción que es tú estar difundido, ¿verdad? En un medio súper autorizado, como es Claridad, el En Rojo. El En Rojo, sí. Que después yo, cada vez que tenía que llenar un resumen, tenía que meterme a Colección Puertorriqueña a buscar todos los Claridad, a ver cuándo yo había publicado, poner las fechas y todo este revolú.
y me di cuenta que ella había publicado prácticamente todo, digamos que toda la producción puertorriqueña de literatura de peso. O sea, ella había publicado medio mundo, de diferentes maneras, de literatura, pero también discusiones. En algún momento se dieron unas discusiones riquísimas que el otro día regresaron como fantasmas al ruedo de Facebook, que digamos que es el foro más accesible que tiene todo el mundo ahora mismo para discutir cosas de la cultura. Así que, pues nada, yo empecé a publicar ahí y de eso me llevó a otras publicaciones en revistas, mayormente journals o revistas literarias o demás. Y ahí seguí, y entonces me empezaron a invitar a lecturas y por ahí para abajo. Seguí, o sea, un montón de tiempo. Le voy a dar le voy a decir a Miguel que entre ahora, pero después nos cuentas, porque también tú tienes un elemento de que tú organizas actividades. Sí. De poesía, y el Poetry is Busy, yo sé que Sí. lleva tiempo bastante busy, así que después me hablas de eso. Sí. Miguel. Sí, es fascinante escucharte porque es un poco la historia del pasado reciente también de cómo los propios medios, la publicación, los mecanismos de divulgación han ido evolucionando, ¿no? Sí. Uno dice el año 2000, eso fue los otros días, no fue los otros días No. ya. Estamos hablando ya de 15 años, pero Sí. 15 años de unos cambios Sí. de formatos y de cómo las audiencias se forman y se conforman. Entonces, te quería preguntar, porque Sí. paralelo a tu carrera y tu descubrimiento como poeta y como escritora, vamos a decirlo ya, Ujú. incluye también tu toma de conciencia sobre el tema de organizar actividades culturales, Sí. la llamada gestión cultural, que es un aspecto que sabemos que cultiva. Sí. O sea, que tú no te has quedado un poco siguiendo el modelo de tu mentor, en este caso Rafa, ¿no? De que no solo son productores de su trabajo, autores y demás, sino que también crean unas infraestructuras de divulgación. Sí. Háblanos de eso, de ese trabajo tuyo como gestora. Y sí, me alineo ahí con Juan, que el tema de Poetry is Busy. O sea, ¿qué es? ¿Cómo montaste eso? ¿Y a dónde crees ¿qué tipo de espacio o de fenómeno entiendes que se ha creado, digamos, desde ese ámbito tuyo como gestora cultural? De tu propio trabajo y el de otros compañeros que sabemos que participan de tus actividades. Claro. Pues mira, precisamente por yo haber estado constantemente en distintos espacios como escritora, fui dándome cuenta de unas cosas que funcionaban y otras que no funcionaban. Entonces yo no vengo, como ya mencioné como 3 o 4 veces, no vengo de un pasado literario, ni de unas inclinaciones, ni nada por el estilo. Yo, digamos que era el público común y corriente, era un público más. Entonces yo notaba unas cosas que no funcionaban, ¿sabes? Que tú, si eras un público común, no estabas engaged, ¿sabes? Uh-huh. No te atrapaba. Y la poesía es una cosa que requiere digamos que una esponja mental. O sea, tú tienes que tener el cerebro bien esponjoso para tú agarrar toda la densidad que implica escuchar poesía. Entonces, bueno, pues yo me fui dando cuenta de eso. Eventualmente me invitaron en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, la gente de TPU, una noche a leer, y me pagaron esa noche. Y el sitio se llenó y la gente estaba bien callada escuchando y fue como una recepción bien, bien interesante. Entonces yo dije, espérate, porque esto está bien chévere. Entonces, anterior a eso, un año antes prácticamente, o medio año antes más o menos, la poeta Mara Pastor había tenido una actividad, un ventetú gigantesco que duró 2 fines de semana, como 2 días de cada fin de semana, que se presentaron un sinnúmero de artistas, digamos, escritores, bailarines, artistas plásticos, bueno, medio mundo, narradores, o sea que no necesariamente era una cosa cerrada de poetas, sino que era una cosa performers, bueno, medio mundo. El asunto fue que eso se presentó en el Café Seda, cuando Fofito, el de La Respuesta, estaba en Café Seda, en aquel momento en la calle San Sebastián. Pues se presentó ahí y fue, bueno, tuvo muchísima audiencia, fue bien chévere, pero eso fue un salto para afuera, en el sentido de que fue muchísima gente a presentarse y muchísima gente de público, y eso era bien chiquitito. Bueno, pues cuando yo veo la experiencia de la fundación, yo digo, espérate, porque este espacio es perfecto para hacer este tipo de cosas, que es una lectura, digamos que curada
y por otro lado, organizada de manera que es un espectáculo chiquitito, no un espectáculo Ricky Martin. O sea, una cosa bien, digamos que en términos de producción es una cosa que está bien pensada. Entonces le di una estructura. Nosotras estábamos chateando cuando ella, lo que pasa es que ella iba a venir de Estados Unidos. Ella tiene una pelea conmigo porque ella dice que Poetry Busy es mío, yo digo que es de ella porque ella lo comenzó. El caso es que siempre tenemos la misma pelea. Pero el caso es que ella venía de Estados Unidos de estar estudiando el doctorado. Y entonces cuando la gente llega de estudiar de Estados Unidos, todo el mundo está ansioso por janguear con la persona y demás y verla. Y entonces pues todo el mundo dijo que sí para esa actividad. Y ella chateando me dice, ay, quiero hacer esto, ¿qué nombre tú crees que le debo poner? Entonces en el Gmail salen, tú sabes, el chat que dice fulano is busy, you might be interrupting. Ah, ya. Pues de ahí ya a mí me sonaba graciosísimo que la poesía fuera alguien que estuviera bien ocupado y que tú la estás interrumpiendo. O sea, a mí lo que me parece gracioso era la segunda cláusula. Pero vamos, ella lo dejó con Poetry Busy y así se quedó y además que, pues, digamos que publicitariamente hablando, funciona, claro, en términos de que es catchy y además que es un reminder que no está muy claro en tu cabeza porque yo tengo que hacerle la aclaración del Gmail. Pues publicitariamente de eso también queremos hablar muy pronto. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color. Forma. Vacíos. Imagen. Y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de poesía, vida cotidiana en Puerto Rico con la poeta Yara Lisiaga. Y Yara, para seguir con el flow precisamente del Poetry Busy, que habías hablado de la publicidad, pues mira, yo quiero seguir con el flow e ir a una pregunta que tiene que ver con eso. La publicidad, el mercadeo, el mercado, esa relación literatura-mercado, que obviamente es una relación que está ahí y que también crea mucho conflicto y que en Puerto Rico se ha manifestado de diferentes formas. Una manera clara o digamos un ejemplo de los últimos años ha sido el Festival de la Palabra, sí, donde pues ha sido un evento muy grande y han participado muchísimos autores y autoras de diferentes partes del mundo y de Puerto Rico. Pero dentro de eso también ha habido críticas de parte de diferentes autores, precisamente por, dentro de diferentes perspectivas, el rol, digamos, del mercado o del espectáculo o de la personalidad o como queramos llamarle, claro, o todas las anteriores en este proceso. ¿Cómo tú crees que es la relación o, digamos, la necesidad? ¿Cómo tú ves esa relación mercado y en este caso poesía? ¿Y cuál ha sido tu experiencia en el desarrollo de estas actividades para que se puedan dar, etcétera? Bueno, pues en realidad, para Poetry Busy, yo y mi familia, mis hijos y mi exmarido y todo, o sea, ese núcleo familiar cercano, yo las estaba haciendo no low budget, sino no budget. O sea, no había budget, punto. Y dependía enteramente de la generosidad absoluta de dos personas que se llaman Malu Seda y Javier Santiago de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, porque ellos ponían espacio, micrófono, silla, todo el andamiaje, digamos que de producción que hay que tener, los aires, o sea, todas las mesitas con los manteles, bueno, en fin, todo. Yo llegaba allí, ya casi siempre estaba todo montado. Wow. Y entonces yo lo que tenía que hacer era cobrar la entrada, presentar a la gente, que estaba como en 3 y 2 siempre, y convocar a todo el mundo. Entonces,
no se da si no es por el apoyo de todas las personas que participaron, que dijeron que sí, porque hay un montón de cosas que yo quería establecer con esa actividad. Una era que la gente empezara a cobrar. O sea, yo no me puedo ir a ningún sitio si no tengo jelly en el pelo, lo siento, y eso cuesta como 8 pesos. O sea, ya yo necesito 8 pesos de entrada, más la gasolina, más tú escoger el trabajo, pararte frente a un espejo, si es que te paras frente al espejo, o practicarlo, como sea. Pero además de eso, la convergencia de disciplinas, me interesaba que siempre, o sea, 2 cosas, que hubiese tanta representación masculina como femenina y todo el in-between, y además de eso, que hubiese distintas disciplinas convergiendo en un mismo espacio. Generalmente en todas las artes se da que se segregan entre sí, los narradores con los narradores, los artistas gráficos con los artistas gráficos, y los músicos de jazz con los músicos de jazz, y así, o sea, se van segregando. Y a mí lo que me interesaba era que convergieran, claro, porque entonces eso propiciaba otros trabajos, ¿verdad?, posteriores. Algunos se dieron, algunos no. Otra cosa que me interesaba mucho era que los poetas intentaran salir de la maldición del micrófono. Era como que, mira, amigo, sí, yo te quiero escuchar, pero ¿sabes qué? La poesía es esta cosa amplia, diversa, que está en todas partes. Utiliza los recursos del siglo XXI para presentar poesía, o sea, vuélame la cabeza. En ese sentido, yo pienso que el performance, como, ¿verdad?, como disciplina, es lo más cerca que tiene la poesía para expresarse, no necesariamente la palabra. Entonces, pues yo quería que como que se dejaran ir. Sin embargo, he tenido compañeros que son excelentes escritores que me dicen, mira, yo canto, pero ¿sabes qué? Yo no voy a hacer performance porque eso no es lo mío. Yo, pues, digo mi poema y ya está. Entonces, otra de las cosas que a mí me interesaba subrayar era la difusión de esos artistas particulares, que se presentaron montones de gente, teatreros, bailarines, poetas formalmente, narradores, cineastas, o yo no sé cómo se dicen bien, sí, que hacen cortometrajes y tal, o sea, audiovisual. Toda esa gente que, digamos, que llegara al mismo sitio, en el mismo espacio, y que tuviera una lógica interna. O sea, que esa gente que estuviera ahí ese día no se comieran unos a otros, porque eso es parte, yo pienso que la otra parte súper importante del trabajo que yo hago es la curaduría, en realidad. ¿Por qué? Porque actividades de poesía hay unas cuantas en Puerto Rico. De hecho, hay una en particular que ha sido martes tras martes tras martes de todo el santo año, durante años y años y años, que es en el Poets Passage, que está liderado por Lady Lee Andrews. Todos los benditos martes ahí hay poesía. En el Viejo San Juan. En el Viejo San Juan. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, ya últimamente hay uno de los martes que salen a la plaza y lo hacen en la plaza. O sea que eso ha ido evolucionando, no es que ha ido aminorando. Pero eso es un open mic. También estaba otra actividad que fue, no sé si todavía sigue, pero fue periódica también, que es el Junte de Poetas en la Respuesta en Santurce, que está liderado por Viaggi. Creo que es Roberto Viaggi. Roberto Viaggi. Sí. Pues, y esa tenía unos invitados y luego un open mic. ¿Qué pasa? Que de todos los años que yo estuve dentro de la poesía, digamos que en barras, en museos, en, yo qué sé, en teatros, en diferentes espacios, o incluso en anfiteatros universitarios y demás, o en clases, yo me fui dando cuenta que hay cosas que, como te dije desde el principio, no funcionan. Entonces, con los open mics el problema es que, número uno, no tiene filtro. O sea, ahí se puede parar todo el mundo, que eso tiene 2 dimensiones. O sea, sí, eso es muy bueno por un lado, porque tú tienes gente que, digamos, que no está profesionalizada en el asunto, que pueden participar, y eso está chévere. Y por otro lado, tienes exactamente la misma razón. Y entonces tienes gente que no es profesional, que está participando. Entonces, da la casualidad que alguien es bueno, pues te salvaste. Da la casualidad que alguien no es muy bueno, pues te lo tienes que chupar. Y hace un poema de 1 hora de la... Ay, Dios mío, sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy la primera que me aburro. Entonces, ¿qué pasa? A mí me interesaba capturar, sin el asunto de las generaciones ni nada por el estilo, una serie de escritores que a mí me encantan, y que ellos tuvieran 15 minutos
para decir su trabajo. 15 minutos en audiovisual es un mundo. Sin duda. O sea, es un montón de tiempo. Entonces, o sea que tú puedes leer de todos tus libros, tú puedes leer lo más reciente, lo que te dé la gana. Pero 15 minutos te dan break a ti, como público, para saber si a ti te gusta o no te gusta. Entonces, a mí me parece súper lógico. Por eso, bien reducido el grupo de lectores, música siempre, audiovisual casi a lo último. Así que esa estructura yo la creé precisamente porque no existía una cosa trabajada como espectáculo sobre poesía y otras disciplinas de la literatura. Maravilloso. Miguel. Sí. Sí, quiero moverme un poco ahora al lado tuyo, digamos, como columnista, que sí. digo, Sí. lo estoy separando de una forma sintética porque incide todo en tu creación, o sea, tu poesía se alimenta de tus observaciones y viceversa, pero uno sí destaca de tu trabajo como columnista, con el cual pues estoy más que familiarizado porque somos compañeros de espacio y paso por el ejercicio, o sea, yo me leo a todos los que escribimos ahí y demás, es parte de una conversación formal e informal que uno tiene, pero llama la atención la candidez, la honestidad, digamos, con la que tú te metes a comentar la realidad cotidiana, muchas veces de una forma desinhibida, siempre elegante y con un aspecto pues de proximidad emocional que sin duda deja ver la voz poética. ¿Cómo tú ves esa intersección, digamos, entre tu lente, tu estructura mental de poeta con tus diálogos con la vida cotidiana en Puerto Rico? O sea, la ciudad, la economía, el tapón, las escuelas, tú hablas de la pareja, los hijos, la casa, o sea, son temas, digamos, primordiales, cotidianos a la misma vez, y de alguna manera tú metes ahí tu voz poética. Yo sigo insistiendo en eso, pero quisiera escucharlo de ti. O sea, ¿cómo se da esa intersección entre la poeta, la columnista y en tu trabajo, digamos, pues de divulgación periodística? Y con esa gran pregunta, vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Llegó tu programa deportivo, Tu programa deportivo donde escucharás lo que necesitas. y deseas saber El añadido, el añadido, noticias, datos, predicciones entrevistas y más. en El añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Yara Lisiaga hablando de poesía, cotidianidad en Puerto Rico y cotidianidad en Puerto Rico. Yara, hay una pregunta lo más interesante que está en el aire. Adelante. Sí. Pues mira, Miguel y Juan. Juan. Ya a mí me parece que así como la poesía, el performance es como el lugar más claro de la poesía, la escritura, cuando tú eres escritor, realmente te salen unas cosas un poquito mejor que otras, pero francamente tú digamos que modulas o tú modificas o tú arreglas de manera que el medio te lo pida. Tú puedes ser copywriter, tú puedes ser guionista, tú puedes ser dramaturgo, tú puedes ser narrador, poeta. O sea, hay una serie de... Es lenguaje. Tú eres un... no me acuerdo quién dijo que era un orfebre del lenguaje. O sea, tú vas... el lenguaje tiene la maleabilidad para que tú lo trabajes como te pida tu cliente, ¿verdad? Entonces, ciertamente hay unas cosas que hay unos escritores que les salen un poco, ¿verdad? Digamos que dominan la estructura o el, ¿cómo se dice eso? El craftiness
de unos géneros en particular. Pero yo pienso que cuando tú eres escritor, tú puedes trabajar lo que sea que te pidan. Porque, claro, las columnas son, eso tiene un nombre, como trabajo que te solicitan, como si viene un... Por encargo. Sí, por encargo, eso mismo. Son trabajos por encargo. Entonces, al principio de la columna, a mí se me hizo muy difícil, digamos, que hablar en un lenguaje abierto lo suficiente como para que fuera un público súper amplio. Porque yo venía de la academia, que yo tengo un enchule con la academia, entonces venía de unos lenguajes un poco, digamos, que casi hasta barrocos, extraños, que a mí me interesaba, que, o sea, yo soy de las que pienso que yo no me tengo que amoldar al público, o sea, el público tiene un trabajo que hacer cuando lee, entonces que ese trabajo sea más difícil o menos difícil no hace el trabajo más o menos malo, sino que simplemente requiere un poco más. Pero entonces, en ese principio, hubo mucha gente que me leía en los lugares de trabajo de mis familiares. Entonces, los acosaban y les decían, ven acá, pero ¿y qué quiso decir ella? ¿Y de qué se trata esto? ¿Y qué tiene, o sea, cómo es el asunto? ¿Y por qué ella dice esto y por qué ella dice lo otro? Entonces, mis familiares venían donde mí y me decían, yo creo que debes ampliar el asunto del lenguaje para que el mensaje llegue, porque no está llegando. Entonces, cuando tú cambias de un medio a otro, tienes que ser muy consciente del público al que tú diriges ese trabajo. Y en ese sentido, yo nunca me pude despegar mucho de la poesía. De hecho, no creo que me pueda despegar nunca realmente, porque en casi todo mi trabajo, en el Nuevo Día también yo llegué a trabajar para una sección que se llama Vidas Únicas. Y eso era casi puramente periodístico, era entrevista y tú hacer un perfil de una persona en 800 palabras, que eso es así de chiquitito. Al principio eran 1200, me parece, que eso era una chulería, y después lo redujeron a 800. Entonces, condensar una vida en 800 palabras, tú tienes que extraer una esencia. Y para tú extraer la esencia, casi necesariamente tienes que hablar en poesía, porque es que es muy difícil tú, con una resequedad, tú poder llegar a tener una visión de la persona. Entonces, yo creo que casi todo mi trabajo está viciado por digamos, que me parece a mí que lo que es la poesía, que es una revelación del mundo, es como esta capa que tiene todo, que realmente uno lo ve, los demás no lo ven, y uno traduce esa capa para que todos los demás la vean. Yara y Miguel, siguiendo en esa línea que me parece muy, muy interesante y que Miguel haya traído las columnas y la vida cotidiana precisamente en todo esto. Tienes columnas que habla de todo, habla de creo que hay una columna que es la que estábamos mencionando en la pausa, sobre los cupones, que creó mucha gente te siguió. Sí, y todavía la gente me dice, ay, tú eres la de los cupones. Y yo, ok, sí, esa soy yo. Pues, precisamente, ahora que mencionas eso, ¿cómo crees que la vida cotidiana, la precariedad que vivimos en tiempos, obviamente, del capitalismo salvaje, tanto a nivel global como en Puerto Rico, que lo vivimos de diferentes maneras, que las diferentes violencias institucionales se viven todos los días a diferentes magnitudes? ¿Cómo tú crees que, o si de alguna manera crees que la poesía también, digamos, se sumerge en estas realidades y dice cosas? ¿Te ves reflejada en ese tipo de trabajo? Bueno, mira. ¿O crees que tu trabajo es parte de ello? Yo pienso que cualquier escritor tiene la libertad de hablar de lo que realmente le dé la gana de hablar. O sea, no porque los tiempos estén difíciles significa que uno va a hablar precisamente de lo que está pasando. De hecho, mi escritor favorito, que se llama Felisberto Hernández, un uruguayo, él estaba en un trip alucinante mientras estaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él no estaba para nada mencionando nada sobre el asunto y él fue muy marginado por muchísimos años. Ahora se está estudiando un poquito más. En ese sentido, yo pienso que cada quien, bueno, es como más o menos que las solidaridades facebookianas. O sea, tú, pues, de momento le das like a algo y es el más rabioso. Pero en realidad, si eso no se traduce en digamos que en unas acciones, pues, tú sabes, es algo más.
Así que en ese sentido yo pienso que cualquier artista tiene que tener esa libertad de hacer realmente lo que desea, lo que le llama, lo que quiere. Sin embargo, es casi inevitable como artista tú ¿sabes? Trabajar unos temas y agarrar. Y uno ve cosas y uno dice, pero es que esto no puede ser. Y entonces, en esa necesidad de tú divulgar esa información, porque no todos los escritores, por ejemplo, van a solicitar cupones. Entonces no se enteran de qué es lo que pasa allí realmente, qué cosas tú tienes que firmar, que tú te sospechas que son medios extrañas, o cómo es que funciona la maldita tabla, que te dicen, no, tú no puedes tener tantos chavos porque mira, la tabla dice que tú te ganas tanto, y tú dices, pero por favor, pero si esto no se sostiene. Entonces, en ese sentido, yo pienso que cada cual es responsable de la difusión de su trabajo. Yo pienso que la columna del Nuevo Día, por ejemplo, del Buscapié, es el lugar perfecto para yo manifestar una serie de cosas que yo veo todos los días y que quizás lleguen a una gente que normalmente jamás tendría ni idea de que eso sucede. Porque hay mucha gente en Puerto Rico. O sea, Puerto Rico es muchos Puerto Ricos. Entonces, hay unos Puerto Ricos que no coinciden. Entonces, no es hasta que llega ese espacio que dicen, adiós, cara, pero ¿cómo va a ser? Entonces, si yo tengo el privilegio de poder difundir toda esa información, pues mira, que para bien sea, y ojalá que haya gente que diga, mira, pero es que esto no puede ser, en unas estratas que realmente pueden hacer algo, porque yo, en un momento dado, yo no sé si a Miguel te ha pasado a ti, pero llega un momento, o sea, son 7 años, llega un momento que tú dices, pero ven acá, pero ¿para qué yo hago esto si yo me quejo de esto como 15 veces? ¿Pero qué hace esto? ¿Qué yo estoy aportando en realidad? Y es una preocupación real que tú dices, en algún momento yo lo manifesté y lo que me dijeron fue, mira, ¿sabes? Agradece que tú tienes la capacidad, número 1, de apalabrar una serie de cosas y número 2, de hacer que la gente se identifique con esas cosas y número 3, de difusión amplia, porque esa es otra. Tú puedes tener difusión a 3 gatos que son tus panas o 3 gatos que son tu familia. Que eso siempre, digamos que es el grupo de apoyo más, que casi siempre va a estar, aunque sea una porquería lo que tú hagas. Así que yo no separo poesía de esto, de lo otro, porque me parece que tengo la capacidad. De hecho, ahora mismo acabo de hacer una reseña para Visión Doble que se me hace imposible escaparme de unos lenguajes particulares y de hacerme una serie de preguntas. Yo pienso que lo más que debe tener un escritor debe ser el asunto reflexivo, igual que un gestor cultural, cualquiera que esté en una posición de poder, que tenga poder de convocatoria, ya sea de público o de artista, o de lo que sea, ¿verdad? Porque los gestores culturales no necesariamente trabajan con artistas, trabajan con un montón de cosas. Pero si tú tienes ese poder, trabájalo con responsabilidad. O sea, reconoce que tienes una posición de poder. Y eso no se da a menos que tú reflexiones. Yo pienso que lo más importante que tú puedes tener como escritor, como gestor cultural, es la reflexión. O sea, ponerte el espejo en tu cara y decir, espérate un momentito, pero qué, ¿sabes? ¿Por dónde va esto? Miguel. Sí, quisiera ahora traer el lado, claro, es que tú y yo somos amistad de Facebook, ¿Sí? De que nos seguimos y nos leemos, y obviamente casi que dialogo contigo pensando en pues muchas cosas que hemos comentado antes y que pues desde este medio podemos compartir con un público pues más amplio. Y te quiero preguntar, todo ese lado, ese falso conflicto que en Puerto Rico lleva dándose ya un tiempo entre la idea del artista comprometido, el progresismo en las posturas y en las metodologías en que uno decide divulgar o no el trabajo de uno y todo ese tema. O sea, ¿cómo reconcilias tú esa presión, que a veces es hasta un bullying, lo que se da en nuestra comunidad, con el lado tuyo de gestora, de que hay que reconocer que hay que mercadear el trabajo de uno? Mencionaste ahorita de que hay de malo con que uno cobre por el trabajo y que cobre bien y que se valore ese espacio. Entonces te quiero preguntar precisamente porque como tú desde la honestidad tuya como escritora reconoces la precariedad en la que uno trabaja a nivel personal y profesional, oye, y es una precariedad, Yara, con la que nos identificamos mucho. O sea, no te pongo a ti, o sea, todos estamos en situaciones complicadas, pero quiero ver
cómo tú reconcilias ese reconocimiento, ¿verdad? De las desigualdades, de las asimetrías, de las injusticias, con el lado tuyo, vamos a ponerlo claro, de vendedora. Y no tiene nada de malo, no uso esa palabra definitivamente de forma peyorativa para nada, porque sé que tu línea viene de validar en parte ese aspecto sin perder uno, digamos, la autenticidad o la honestidad de uno como artista y demás. Y te quiero escuchar porque sé que es un lado tuyo bien interesante. Pues mira, precisamente, bueno, hay que establecer primero que yo soy mamá. Y las mamás, digamos que la tienen un poquitito más difícil que cualquier otra persona en el mundo. Incluso que los papás. Porque los papás, digamos que ya se ha naturalizado una serie de dinámicas que no los incluyen en un montón de cosas. Pero aparte de eso, o digamos que acompañado de eso, Poetry is Busy fue, pues como te dije ahorita, una actividad, no budget y todo ese asunto, pero realmente el lugar de tensión que tuvo fue precisamente el asunto de mercadeo. ¿Por qué? Porque en la gestión cultural tú tienes que hacer unas negociaciones como con todo en la vida. Tú tienes que negociar todo. Todo es una construcción, todo es una negociación. Entonces, cuando tú gestas un proyecto, tú o recibes chavos gubernamentales o recibes chavos privados. No hay de otra. O los tienes tú. Pero entonces, si tú no los tienes, tú tienes que negociar obligatoriamente. Eso es una de las, digamos que de los asuntos que más se les ha criticado al Festival de la Palabra desde afuera, porque cualquiera que esté gestando un proyecto de esa magnitud sabe que lo que hay que hacer es precisamente eso, que se haya hecho mejor o peor o más conveniente para algunos o menos conveniente para otros. Sí, bueno, pues podríamos discutir aquí 7 años, pero en realidad tú tienes que llegar a unos acuerdos contigo éticos, contigo morales, contigo artísticos, que a veces son chéveres y a veces no son tan chéveres. Ahora bien, en mi proyecto particular, o sea, yo, por ejemplo, yo podría vender un proyecto que es de otra persona y bueno, no tengo issues éticos tantísimos, más o menos, aunque siempre uno pues tiene que batallar con eso, pero yo como artista, digamos, que porque yo pienso este proyecto como un artista, no como una gestora propiamente, sino pues digamos que tiene esa dimensión de creación, pues se me ha hecho muy difícil conciliar el asunto del dinero con el asunto de la creación, porque en Puerto Rico es bien pequeñito y tener dinero tiene unas implicaciones muy particulares y tener mucho dinero tiene unas implicaciones mucho más particulares. Entonces, a mí no me interesa que nadie que me dé, digamos, $10,000, por decir una cantidad, me venga a decir que yo tengo que poner a fulana y a mengano. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la curaduría para mí es lo más importante. Entonces, yo no voy a ceder a ese espacio. Pero eso soy yo. Yo ya realicé haga. Quizás hay un montón de otra gente que puede hacer unos trabajos excelentes y que puede hacer, digamos, que unas negociaciones que permitan que se den proyectos. Y que eso también es bueno. De hecho, yo pienso que una de las herramientas más chéveres que ahora mismo está sucediendo son el crowdfunding, que es gente del mundo literal, que te financia pues proyectos que tú dices, mira, está este proyecto, no sé qué. Porque ahí tú un poco quiebras tanto la cantidad de gente que te dan, que no tienes como esa presión de decir, ay, Dios mío, pues está bien, yo te dejo esto y lo otro, porque en realidad la gestión cultural es bien sacrificada. Si tú eres un artista que piensa que no, que el arte tiene que ser esta cosa, digamos, cuadrada y que no se puede viciar del asunto del dinero como si fuera un tabú. Pero pues mira, eso son negociaciones que cada cual hace y que cada gestor pues las trabaja como las trabaja. Yo pienso lo importante es que se den los proyectos y que haya espacios para que esos proyectos florezcan. Eso sería lo ideal en realidad. A mí me encantaría seguir con los Poetry is Busy, pero ¿quién financia eso? O sea, ¿cómo tú vendes poesía? Esa era la pregunta en realidad. Es muy difícil vender poesía, muy difícil, porque el quien te da dinero está esperando que tú le des casi el doble. Y eso no va a suceder. Al contrario, te voy a pedir más. Y hablando de eso, tu poemario está por ahí. Vamos a hablar de eso luego de esta pausa, que es la última pausa del programa, en unos minutos aquí en Puerto Crítico.
Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico, hablando de poesía y vida cotidiana en Puerto Rico con Yara Lisiaga. Y Yara, hablemos un poco de El mundo no es otra cosa. ¿Por qué el mundo no es otra cosa? ¿De dónde viene ese título? ¿Y qué nos podrías decir de este poemario que salió y que creo que es un trabajo de muchos años y que finalmente sale a la calle? Un poemario donde hay labios, piel, nostalgia, pasillos, deseos, sombras y fantasmas, entre otras cosas. Yara. Pues mira, para empezar, ese libro es una recopilación de trabajos de todos los años que yo estuve dentro del mundo de la literatura, que casi inevitablemente, o sea, me acosaban en las actividades. ¿Cuándo tú vas a sacar tu libro? ¿Cuándo tú vas? Y entonces todas mis amistades ya habían publicado por lo menos 1 o 2 libros. Y pues, ¿sabes? Había un acoso real. Y yo un poco me harté de eso. Pero por otro lado también había una serie de oportunidades que yo estaba perdiendo y las estaba viendo todo el tiempo. Yo decía, pero bendito, ¿pero por qué? Y no en plan envidia, pero pensando pero fulana, mengano, perencejo y todo el mundo, y entonces yo aquí, ¿sabes cómo es eso? Entonces, y de hecho, Mayra Santos, por ejemplo, me decía, mamá, pero es que tú no has publicado un libro. Tienes que publicar un libro, entonces yo te invito. Y literalmente pasó así mismito. Entonces, para el Festival de la Palabra. ¿Qué pasa? Pues yo producía para gente específica. O sea, no era una cosa para difundir, como Rafa. O sea, yo le escribía y él lo difundía, pero eso era ya él, no era un deseo mío. Entonces, pues eso se fue acumulando. En un momento dado, pues yo digo, bueno, yo hice como 3 screenings distintos. Se llamó Fragmentos de la Escaleta en algún momento, Escaleta Storyboard. Precisamente por ese asunto de que no tienen quizás un hilo conductor, pero not quite. También se llamó Otro Libro Más y tuve un pana que me dijo, mira, ese título, sácalo, olvídate de eso. Y finalmente terminó en El mundo no es otra cosa porque tú que me pediste que, o sea, mira, te voy a preguntar esto. Pues me puse a analizar porque realmente es una recopilación, pero yo pienso que las relaciones humanas en el siglo XXI un poco que se están difuminando con este asunto de la distancia, digamos que hay más de imaginación que de contacto. Y entonces en el libro te vas a dar cuenta que hay mucho contacto, hay cosas tangibles, tú puedes tocar, tú puedes, o sea, hay mucho de los sentidos. Y entonces pienso que se encaja dentro de una lógica siglo XXI, que no sé cómo se dice. Buenísimo, me encantó. La estrenamos. Sí. Pues entra dentro de esa lógica de esas distancias que existen entre los seres humanos hoy en día. No hay esta cosa ¿sabes? De digamos, de la cercanía, ¿sabes? Una cosa que es tan básica, humana, realmente se está perdiendo. Entonces, lo que sí también es que ese libro, digamos que trabaja con unos asuntos, yo no quisiera decir surreales, pero digamos que hay unas escisiones del ser, hay unos trabajos con lo femenino. Bien al principio, cuando yo escribía, a mí me interesaba sobre todo darle como un giro a los poemas que no identificaran género. En el español tú casi obligatoriamente tienes que identificar género, pero a mí me interesaba que si tú se lo leías a tu compañera, o si tú tenías un compañero, o si tu compañera te lo leía, o si tu compañero te lo leía, valía para todo el mundo. No le hablaba a una persona en específico, o sea, un género en específico. Esa era una preocupación bien al principio, y luego eso se fue transformando hacia
yo le escribía a mis amigos, qué sé yo, Katia Chico, Mara Pastor, Pedro Cavilla, Manuel Clavel, el mismo Rafa, Néstor Rodríguez, Marcos Pérez Ramírez también estuvo por Irregao. Hubo mucha gente que estuvo en ese proceso, que Aura Joan Noel, o sea, que él recibía todo, a veces era en conjunto, a veces era por separado. Entonces, era para su consumo, no era para más nada. Cuando esto sale ahora, yo estoy, imagínate, alucinando con todo, o sea, con la recepción que ha tenido, porque en realidad esos poemas fueron diseñados para un público específico que eran ellos, punto. Cuando eso siguió por ahí para abajo, porque eso me llevó a participar en las revistas y demás, porque ellos mismos me conectaban con otros, ¿verdad? Otros espacios. Y la gente se iba enterando, yo iba a leer a sitios y tal. Así que para mí es alucinante cómo es que esto está funcionando en realidad, cómo funciona tú publicar un libro. Yo tenía la desagradable experiencia de mis amigos haber publicado y tener unos contratos terribles, unas relaciones bien difíciles con sus editores, nada de difusión o muy poca edición, difusión, más edición también. Corrección, olvídate de eso. O sea, toda una serie de cosas que yo decía, mira, yo no voy a publicar un libro si, número uno, a mí no me van a llevar a sitios a leer, no me van a invitar a congresos a través del editorial, no voy a ser leída en espacio. O sea, ¿para qué voy a publicar? Si total, yo ya tengo lo que quiero, que es que fulano y mengana me lean y ya está. Entonces, cuando voy al Festival de la Palabra me doy cuenta que es una estructura. Que claro, hay gente que quiere bregar con eso, hay gente que no, hay gente que lo hace más grácil, hay gente que no, y hay gente que no le interesa, punto. Mira, yo escribo, lo dejo en mi casa y ya está, y ya, se acabó. Pero el trabajo de escritor, realmente, pienso yo, eso se tira a discusión, y yo me imagino cuando salga esto, eso va a ser, olvídate, breaking the internet. ¿Por qué? Porque es que tú tienes que aparecer en los sitios, tú tienes que venir a los programas de radio y tienes que hablar sobre el libro y tienes que hacer 20 cosas, llevarlo a las librerías y, o sea, difundir. Y eso es un trabajo que no se hace desde el editorial generalmente. O sea, muy pocas lo hacen y hay muy pocas que son muy buenas en eso. Y hay pocos lugares de difusión también en Puerto Rico, así que es todo como digamos que todo se confabula para que tú no hagas las cosas, y sin embargo en Puerto Rico se sigue produciendo un trabajo de excelente calidad que debería salir de Puerto Rico. No tan solo aquí, o sea, no tan solo recorrer el archipiélago entero, que eso es una cosa que no pasa, sino irse para todo el Caribe, traducir trabajos. Aquí muy poca gente se traduce. Salir, ir a sitios, hay gente que sí lo está haciendo, pero son muy pocas. Yo pienso que debería ser esta cosa como Puerto Rico en la literatura se debería poder poner de moda, pienso yo. O sea, definitivamente, Yara, y te pregunto, aquí yo tengo una serie de poemas, me hubiera gustado tener el poemario completo, pero sería muy bueno que tú nos leyeras uno de estos poemas. Ay, Dios mío. No sé cuál de ellos. Vamos a ver. Y yo sé que lo que nos queda son... Nada, pero bueno. Ok. Bueno, pues entonces, ¿no tienes por ahí uno que se llama... Ándate. Horstown in Vain? Vamos a ver. Sí, Conmoción. Yo creo que es el primero ese que tiene. Ok. ¿Sí? No lo sé. No estoy seguro. Bueno, el asunto es que con la lectura, para aprovechar el tiempo que tenemos aquí, el asunto del spoken word fue adaptado a Puerto Rico, un poco empujado a los poemas que tienen como, digamos que, gracia lírica y que no tiene nada que ver con el spoken word, pero sin embargo se utiliza una entonación que como que not quite para mí, porque para mucha gente les fascina eso. Pero yo pienso que pierde mucho el poema cuando se lee en una entonación que no es la que te pide la palabra. En fin, Conmoción en Horstown in Vain from Kid Loco. Kid Loco es un DJ francés que me gusta mucho. Cabalgando al trote de esta bestia de cristal y cuesta abajo, observo los vidrios luminosos que se deslizan desde tu garganta, un cielo roto, y el dragón de luces que viene esófago arriba no son más que una cuenta del azul, del matiz exacto, de todo el esplendor de su viscosidad. Por otro lado,
esta palabra que se hace añicos con su transparencia para arroparlo todo, para empapar esta inflamación de voces y apaciguarles la furia, voltaje desmedido de tu cercanía. Al polvo con que me quedo, añado el salitre de los días, esa función corrosiva del olvido. Al polvo con que me dejas, añado la erosión de tu voz, esa sal que consume del azul el color y le deforma. Ese deforme trote de bestia, inflada la barriga de arena y aguantando la respiración antes de sacarte el ojo de encima, dice, porque caemos en el cieno de metáforas. Eso es un epígrafe, ese último es un epígrafe de Francisco Matos Paoli. Y ya. Y con eso cerramos nuestro programa en Puerto Crítico. Muchísimas gracias, Yara, por estar con nosotros para hablar de gracias poesía a ustedes, por Dios. Y de vida cotidiana en Puerto Rico. Miguel, un abrazo. Seguimos, un abrazo de vuelta. Seguimos en este nuevo año y gracias, Marcel, por estar con nosotros como siempre. Nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio.